Durante este año 2023 han sido 115 los nuevos y nuevas colegiadas que se han incorporado al colegio profesional en Aragón. La organización os da formalmente la bienvenida y desea que participéis activamente y espera acompañaros en vuestro desarrollo profesional. Doña Marta Alguacil, tesorera del Consejo General del Trabajo Social, y la secretaria de la Junta de Gobierno, doña Sandra Araúz, entregan a doña Rocío Cedrés, en representación de las nuevas y nuevos colegiados, el Código Deontológico, símbolo y guía para un ejercicio profesional basado en sólidos valores y principios. Un aplauso. Y a continuación, doña Marta Alguacil ofrecerá unas palabras de bienvenida a los nuevos colegiados. Buenas tardes a todos. Voy a bajarme un poco, que en La Rioja somos más bajitos por lo que se ve. Bueno, muchas gracias a Cristina Sola, presidenta del colegio, y a toda la Junta de Gobierno por esta invitación al Acto Aragonés de Trabajo Social, con este lema tan bonito de valor, reconocimiento y compromiso. Este año me toca venir a mí en representación del Consejo. Para mí es un honor porque es la primera vez que me toca un acto de este tipo y estoy muy emocionada por ello. Me parece sumamente importante el reconocimiento, ¿no? Porque, como decía antes Cristina, a veces estamos muy instalados en la queja, entonces también necesitamos estos espacios para reconocernos la labor que hacemos. Y en ese ámbito es necesario pues hacer justicia con el Colegio de Trabajo Social de Aragón, que lleva celebrando este acto de reconocimiento pues nada menos que desde el año 2011. Entonces, es justo, junto con el Premio Estatal de Trabajo Social del Consejo, pues el más antiguo del país. Así que enhorabuena al colegio por esto. Me encomiendan dar la bienvenida a las nuevas generaciones, a las nuevas profesionales colegiadas, que van a tomar el relevo en esta profesión, que sin lugar a dudas para mí es la mejor profesión que existe. Os deseo una trayectoria profesional llena de éxitos, que por supuesto no va a ser fácil, que no va a ser sencilla, pero que os puedo asegurar que tras 23 años, como es mi caso de ejercerla, para mí constituye un viaje único. Y como dijo mi paisana, la trabajadora social de justicia, especializada en el tema forense, Pilar Ruiz, que el año pasado le entregamos el premio a la labor profesional del Consejo y que es riojana como yo, dijo que trabajador social se nace, se vive y se muere, y así lo creo yo también. Y de esto estoy segura que lo pueden afirmar las compañeras que hemos escuchado ahora que se acaban de jubilar. Creo que por muy jubiladas que estén ya hemos visto que no van a dejar de amar el trabajo social. Así que bienvenidas a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Muchísimas gracias en nombre de mis compañeros y compañeras por la bienvenida. Nos unimos al colegio con gran ilusión y, sobre todo, dispuestas a colaborar en la defensa de la profesión y de los derechos sociales. Sumamos nuestras fuerzas a la de nuestras compañeras y, siguiendo el código deontológico que nos entregáis aquí, nos comprometemos a realizar nuestro trabajo con calidad y siempre con el respeto a la ética como máximo valor. Muchas gracias de nuevo y enhorabuena a los premiados y premiadas.